Bueno, buenos días a todos, buenas tardes ya, supongo. Yo, como ha dicho Lat, me voy a centrar bueno, haré una pequeña introducción y en ver qué tipos de barreras de no adherencia pues, detectamos y qué instrumentos podemos utilizar para identificarlas. Y después un poco una actualización bueno, artículos publicados entre 2015 y 2016 que hablan de detectar pues, estos factores de no adherencia en los pacientes. Bien, Andrés ha puesto también esta diapositiva. Yo creo que para nosotros, los farmacéuticos de farmacia ambulatoria, pues es nuestro punto de partida, ¿no? Porque las medicinas no van a funcionar en los pacientes si no se las toman. En el paciente pediátrico, por ejemplo, el problema puede ser tan sencillo como el sabor, el olor o simplemente el color, con lo cual esa barrera va a ser fácilmente superada por la formulación, pero en cambio en el paciente adulto pues es un tema más complejo, ¿no? Y esto es lo que nos tiene que llevar pues a dos cuestiones fundamentales, ¿no? Antes de empezar, preguntarnos por qué el paciente, a pesar de tener ya disponibles tratamientos muy sencillos de un comprimido al día, no se los toma, y intentar pues detectar, ¿no? Y descubrir el porqué de este comportamiento, ¿no? La OMS, como ya ha comentado Andrés esta mañana, en cuanto a los factores de no adherencia, bueno, habla que la adherencia recoge que está influenciada pues, por varios factores, casi nunca es un único factor, que la capacidad de los pacientes para seguir de forma óptima un tratamiento pues, se va a ver comprometida por estas barreras y que para poder mejorar la adherencia debemos resolver los problemas que afectan a cada uno de estos factores. La OMS, como ha indicado Andrés, agrupa los factores de no adherencia digamos, en 5 grupos, ¿no? Los dependientes del paciente, los dependientes de su situación socioeconómica, los dependientes de la patología que sufre y del tratamiento que lleva, y también del sistema sanitario, ¿no? Es algo que no podemos elegir, que es donde te toca vivir o estar, pero que también pues, influencia. En cuanto a los tipos de barrera, aunque estoy totalmente de acuerdo con la clasificación de la OMS, yo pues en la práctica diaria casi que lo simplificaría a dos, ¿no? A las barreras de tipo personal, que serían, y a las barreras de tipo clínico, ¿no? Las barreras de tipo personal, pues algo tan sencillo como la edad, es decir, barreras a no tomarse el tratamiento, pues no van a ser las mismas simplemente por el hecho de ser un niño o ser un anciano. Esto ya pues determina, ¿no? Que tengamos que ir a buscar pues diferentes cosas como geográficas, donde nos ha tocado nacer o vivir, pues esto también va a determinar que tengamos unas barreras u otras, ¿no? Incluso el acceso a la sanidad, es decir, es algo que no depende del paciente, evidentemente, pero sí de tus circunstancias que te llevan a vivir en un sitio o en otro, ¿no? Y luego, pues, el otro grupo sería las barreras de tipo clínico, ¿no? Que dependen de la patología que tienes, del tratamiento que llevas y también de las comorbilidades que presentas, ¿no? Que esto en el paciente crónico pues lo debemos tener muy en cuenta. Creo que no nos debemos olvidar, y por eso lo digo ahora en la introducción, que como ha dicho Lat, ella ha dicho que hay que medir y estimar la adherencia periódicamente, no solo cuantitativamente, sino que cualitativamente también, es decir, las barreras y los factores de no adherencia en un paciente pueden cambiar con el tiempo porque sus circunstancias personales, sociales, laborales pueden cambiar y por lo tanto es algo que debemos ir identificando periódicamente, pues una vez al año o cada 6 meses, etcétera, que su identificación debe personalizarse al máximo y esto vamos a ver que es súper importante para individualizar las intervenciones, ¿no? Que es lo que Maite después nos va a explicar. En cuanto a los instrumentos para identificar las barreras, bueno, el instrumento ya lo ha comentado mucho Olats, debe ser pues sencillo, flexible, de fácil aplicación en las consultas, ¿no? Tanto en las nuestras de atención farmacéutica como en los casos en que los médicos se implican y
y lo puedan hacer en su visita médica, ¿no? Que estén validadas en la población de interés, ¿de acuerdo? O en la patología o por patología, que esto también es muy interesante, de bajo coste. Y también es muy recomendable utilizar varias a la vez, para las debilidades de una, pues que puedan estar compensadas por otra. Como instrumentos, bueno, yo destacaría la entrevista clínica. Hay de muchos tipos y a veces no solo la debemos dirigir hacia el paciente, sino también hacia los cuidadores e incluso los médicos. Comparar, ¿no? A veces la adherencia que puede reportar el médico es más subjetiva, pero yo creo que también es un factor que debemos conocer. Cuestionarios, yo solo os voy a indicar, bueno, los cuestionarios más específicos de detección de barreras y factores de no adherencia, aunque algunos los ha comentado Lats porque son mixtos, es decir, calculan adherencia pero también descubren barreras. Encuestas, que serían, bueno, pues un poco las preguntas que se diseñan específicamente para hacer un estudio, ¿no? O un artículo o lo que sea. Y los diarios, ¿no? De paciente, que esto también pues es una herramienta útil. La verdad es que me ha alegrado mucho escuchar a Olats porque al final también ha concluido, ¿no? En algo que estoy muy de acuerdo, ¿no? Y que es la entrevista clínica. Yo, después de haber preparado toda la charla y la revisión de todo lo que me he mirado, pues a raíz de otra sesión que hice en el hospital de hepatitis C, pues digo, pero si es que el primer instrumento, si lo hacemos bien, es la entrevista clínica. Ya solo con esto, sin utilizar ningún otro instrumento, podemos detectar qué factores de no adherencia o qué barreras puede tener el paciente con el que estamos. La entrevista la debemos, bueno, si podemos pensar y diseñar, porque de esta manera vamos a poder conocer mejor al paciente y generar confianza. Y esta confianza nos va a permitir descubrir qué es importante para el paciente, ¿no? Cuáles son sus creencias, su escala de valores y cuáles pueden ser los motivos que le llevan a resistirse al cambio, el cambio referido a no tomarse la medicación, ¿no? De esta manera vamos a poder entenderlo bien y vamos a poder pues, individualizar más las intervenciones. En la entrevista no debemos olvidarnos de los 6 verbos que seguro que todos conocemos, ¿no? Pero que son fundamentales para poder extraer y descubrir toda esta información. Para llegar a optimizar el tratamiento y que la adherencia sea la adecuada, ¿no? Pues tenemos que ser conscientes, y Olats lo ha dicho, de que los pacientes no van a cumplir con el tratamiento hasta que ellos lo decidan. Es decir, el paciente constantemente está tomando decisiones autónomas y nosotros debemos acompañarles en este proceso. Es decir, debemos acompañarles a que vayan convenciéndose del cambio. Y esto pues es un proceso que a veces pues es más largo de lo que nos gustaría, ¿no? En cuanto a los cuestionarios, debemos diferenciar, y por eso os decía que el objetivo de la entrevista, pues lo tenemos que tener claro, es diferenciar entre los que calculan solo adherencia de forma más cuantitativa de los que identifican factores de no adherencia, ¿vale? Hay muchos cuestionarios en una revisión del año 2013, que bueno, es una revisión de la literatura, pero que extraen muy bien todos los cuestionarios, que salen como 43 utilizados en patología crónica, ¿no? Entonces, claro, pues te los tienes que mirar muy bien para saber cuál quieres utilizar, ¿no? Y esto va a depender mucho de la patología que tiene el paciente. Entonces, y una cosa, yo os voy a hablar solo de aquellos que identifican barreras y los que son mixtos, es decir, que el objetivo es identificar barreras, pero que colateralmente calculan adherencia, ¿vale? Y entonces, pues bueno, lo digo porque algunos de estos que veis aquí ya son mixtos y ya los ha comentado Olats. Este cuestionario, el ARMS, es mixto y se utiliza para ver las causas de no adherencia en el paciente crónico con un bajo nivel de alfabetización. Está comparado frente a medidas más objetivas como las dispensaciones de farmacia, variables clínicas y otras escalas de medida de la adherencia.
Es un cuestionario, bueno, un poquito largo porque tiene 12 ítems, pero permite diferenciar en el paciente los problemas relacionados con la administración y identificar problemas relacionados con la adquisición. Y categoriza la adherencia entre voluntaria e involuntaria. El BMQ es un también cuestionario mixto que cuantifica adherencia y también identifica barreras. Este únicamente está validado en el paciente antihipertensivo, ¿vale? Y en el ámbito ambulatorio, no en paciente institucionalizado. Es un cuestionario de 9 ítems, no es demasiado largo y busca cómo ha tomado la medicación en las 2 últimas semanas, es decir, algo reciente, no se va mucho más allá. También detecta si ha habido problemas de efectos secundarios o de incomodidad con el régimen terapéutico, es decir, qué cosas de tu esquema terapéutico no te gustan, pues si tiene muchos comprimidos o si me tengo que tomar 3 veces al día, es decir, este tipo de cuestiones. Y también recoge 2 ítems que recoge problemas de memoria. Este cuestionario lo que hace al final es categorizar la adherencia en adherencia repetida, adherencia esporádica o paciente no adherente. El MAC, que es el cuestionario de Morinsky de 4 ítems, que es el que todos conocemos y que creo que muchos utilizamos en la práctica diaria, identifica barreras también, ¿no? Este es uno de los cuestionarios más validados en patología crónica, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene mucha fortaleza. Y también en pacientes con bajo nivel de alfabetización. Es muy rápido de hacer, de hecho comentábamos, ¿no?, que, bueno, yo lo he dicho, yo no lo paso como, digamos, te voy a pasar un cuestionario, sino que lo incorporo en las preguntas en la entrevista clínica y se ha comparado frente a muchas medidas objetivas de adherencia, ¿no?, como las concentraciones plasmáticas, los dispositivos electrónicos, además del recuento de medicación, dispensación de farmacia, etc. Y también categoriza a los pacientes en adherencia alta, media y baja. El Morinsky de 8 ítems, que es este que en 2008 se amplía, es un cuestionario que lo que hace es identificar barreras más de comportamiento, ¿de acuerdo? Se ha validado en patología crónica. Es fácil de contestar porque son preguntas sí, no, excepto la última que te da 5 posibilidades. Y se ha comparado, se ha validado frente a medidas como, bueno, las variables clínicas y la dispensación de farmacia. Y, bueno, al igual que el MAC, pues te categoriza la adherencia en alta, media y baja. Este cuestionario es un cuestionario que sirve, pues está catalogado solo para identificar creencias del paciente. Se ha validado en estudios de hipertensión, de diabetes, de insuficiencia cardíaca, de patología renal y de patología en salud mental, esquizofrenia, psicosis. Es un poco largo porque tiene 18 ítems y se tiene que hacer, bueno, en la consulta. Hay una parte que valora la necesidad del tratamiento, es decir, la creencia de si el paciente piensa que sí debe tomarlo o no debe tomarlo. Y otra parte que valora, pues, qué cree el paciente acerca o qué preocupaciones tiene sobre el tratamiento, sobre si tiene muchos medicamentos, si los considera útiles. No se ha comparado frente a medidas objetivas, ¿no?, aunque sí que tiene buena correlación con las escalas como el MAC y el Morinsky de 8 ítems. Estos cuestionarios están muy restringidos al ámbito pediátrico y de trasplante de órgano sólido, ¿vale? Es verdad que no, bueno, claro, esto tiene un ámbito de uso muy escaso porque no todos los hospitales hacemos trasplante, ¿vale? Pero me ha gustado porque se pasa a adolescentes y a padres, ¿vale? Porque, bueno, la percepción de las barreras es distinta. ¿De acuerdo? Son cuestionarios largos porque tienen 16 y 17 ítems y las barreras que se han identificado con estos cuestionarios pues son, por ejemplo, los horarios de la medicación, los problemas de administración, problemas de efectos secundarios que producen los medicamentos y también, sobre todo en el grupo del paciente, del adolescente,
la frustración, ¿no?, que tiene, pues frustración porque no se cura, porque el trasplante no ha ido bien, porque el medicamento no está siendo lo suficientemente eficaz. Y bueno, por no alargarme más en cuestionarios, pues aquí os he puesto otros específicos de barreras y de creencias, que es, por ejemplo, el SIMS, que está validado en patología crónica, pero este sí que tiene el inconveniente de que es es muy largo, porque son 13 preguntas y con 3 posibles respuestas, con lo cual pues hay que pasarlo la consulta y requiere mucho tiempo. El MARS, que es un cuestionario que o sea, se acoplaron dos, ¿no? El DAI, que es el Drug Attitude Inventory, que se diseñó para salud mental, esquizofrenia, y se le añadió las preguntas, o el MAC, ¿no?, que es el Morinsky de 4 preguntas, para también valorar un poco no solo las barreras, sino la cuantificación. Lo que pasa es que está muy restringido a patología crónica mental. Y el PIAC, el Pediatric Inhaler Adherence Questionnaire, está validado en pacientes pediátricos asmáticos. Es muy rápido de contestar, ¿vale? Y cuantifica también, es mixto, ¿no? Cuantifica la adherencia, pero detalla muy bien las barreras, ¿no?, al tratamiento. Y está comparado con el recuento de medicación. Bien, y ahora un poco, ¿no?, los artículos que más me han parecido interesantes de comentar. Bueno, los he clasificado por patología, ¿vale? Aquí ya voy a ir un poco pues en función de la patología, que creo que es uno de los factores principales, ¿no?, a la hora pues de elegir si queremos usar un cuestionario. Lo primero es qué patología tiene nuestro paciente, nuestro grupo de pacientes, porque los cuestionarios van a variar, ¿no? En este artículo me parece interesante porque, claro, no es mi caso, que yo citostáticos orales no me toca dispensar y atender, pero como es una medicación de uso hospitalario que va en alza, ¿no?, y que, bueno, pues que cada vez más hay en las farmacias ambulatorias, pues me pareció interesante, ¿no? Aquí lo que miden es las barreras de la adherencia en mujeres que llevan como mínimo 5 años de tratamiento con inhibidores de la aromatasa. Entonces hacen una revisión de las historias clínicas para valorar si han sido adherentes o no, en función de pues, si han interrumpido el tratamiento o si lo han abandonado, y después hacen una encuesta con 3 subescalas que valoran pues, la percepción que tiene la enferma hacia la recurrencia, qué beneficios experimenta o cree que experimenta o percibe del tratamiento, y qué barreras tiene para hacerlo de forma óptima, ¿no? Entonces, es un estudio realizado en Estados Unidos, ¿vale? O sea que esto también el ámbito en el que se hacen los estudios, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorarlos. Y aquí las barreras que aparecen son, por un lado, la raza no caucásica, mujeres por encima de los 55 años, que lleven mucho tiempo en tratamiento, como desgaste, como cansancio, que tengan efectos secundarios, y principalmente hablan del dolor articular. Esto hace que en algunos casos dejen de tomar el tratamiento. Y también las creencias en cuanto a que el tratamiento pues, no está resultando demasiado beneficioso. En el caso de la hepatitis C, que estos sí que son pacientes que vemos habitualmente en nuestra consulta, este es un metaanálisis, bueno, ya un poco antiguo, porque aunque está publicado en 2014, los estudios que recoge son tratamientos con interferón ribavirina, ¿de acuerdo? Dudé de ponerlo o no ponerlo, pero me pareció que como aún con los antivirales de acción directa tenemos algún paciente que lleva ribavirina, y son pacientes pues que tanto el médico como nosotros nos los miramos con más cariño, porque bueno, pues es un factor, ¿no?, de más efectos secundarios y que bueno, puede hacer que no lo lleve demasiado bien el paciente. Pues bueno, os lo comento rápido, ¿no? Aquí lo que utilizan los estudios que evalúan, han utilizado en la entrevista clínica para valorar la adherencia y también el recuento de pastillas. Entonces ven que el nivel basal de hemoglobina, si es alto, y la coinfección con VIH son factores pronósticos de buena adherencia, ¿de acuerdo?
La coinfección con VIH la valoran positivamente porque encuentran que el paciente VIH ya está, digamos, introducido en lo que sería el sistema, ¿no? Sanitario, está acostumbrado a venir a las visitas, a venir a la farmacia, bueno, y viene de usar tratamientos muy complejos, ¿no? Con lo cual, pues, digamos, está también más motivado. En cuanto a la variable sexo, no, estadísticamente no sale significativa, pero parece que los hombres son más adherentes en el caso de la hepatitis que las mujeres, ¿no? Y los factores de peor adherencia serían pues, dosis altas de ribavirina y la presencia de alteraciones psiquiátricas, sobre todo la presencia de depresión, ¿no? El tema de la ribavirina, las dosis altas, pues es por la anemia y la fatiga. Y esto lo relacionan con el sexo, es decir, parece ser que la mujer es menos adherente porque al encontrarse más cansada no puede realizar sus tareas, obligaciones, llamémoslo como queramos, y dejan de tomar la medicación o reducen la toma de ribavirina. Estamos hablando de tratamientos interferón-ribavirina, con lo cual, pues bueno, no es la actualidad, ¿no? Este sí que es un artículo publicado este año y me pareció interesante porque bueno, hacían entrevistas personales o telefónicas, pero no solo a pacientes, sino también a los médicos y a las enfermeras, ¿no? También estamos hablando de tratamientos con interferón y con los primeros inhibidores de la proteasa, es decir, con una carga farmacológica muy alta, ¿no? Pero las barreras al tratamiento, a la adherencia que detectan con estas entrevistas son, primero, la comunicación médico-paciente. Los médicos dicen que si el nivel educacional del paciente de alfabetización es bajo, pues que es una barrera, ¿no?, para hacer bien el tratamiento, y los pacientes refieren pues, bueno, que las visitas son cortas, que no hay suficiente tiempo, que no hay feedback entre el médico y él. También otra barrera importante es la estigmatización del paciente, ¿no? Que el paciente pues, se sienta sin soporte social o que tenga problemas laborales, ¿no?, por tener hepatitis C o por estar en tratamiento, pues todo esto también le influye. Y luego las limitaciones del sistema sanitario, ¿no? El hecho de que haya poco personal, de que cada visita que vayan pues les atienda un médico diferente, aunque sean del mismo equipo, ¿no? Pero entonces a veces la información que reciben pues no es consistente entre unos y otros, les generan dudas, ¿vale? Esa falta de continuidad entre médico y paciente pues es una barrera importante. Bueno, en el caso de las enfermedades inflamatorias crónicas, bueno, la verdad es que está así sacado del horno, ¿no? La publicación en este mes de septiembre, ¿no?, de esta revisión que se hizo de la literatura y como es multidisciplinar, porque se hizo el consenso con los expertos, fueron reumatólogos, digestólogos y dermatólogos, y los farmacéuticos también participamos, pues bueno, yo creo que es interesante comentarla, ¿no? Aquí lo que se miró es bueno, recomendaciones para mejorar la adherencia, ¿no? Entonces hay una parte que habla de las barreras a la no adherencia y las que bueno, destacan, ¿no?, de toda esta revisión y de todo este consenso que se hizo con votaciones y revisiones fue, por un lado, la complejidad del tratamiento, los efectos secundarios que produce y la accesibilidad a los profesionales. Fijaros que el paciente está refiriendo en distintas patologías y distintos ámbitos como barrera el tener poco acceso al médico y a lo mejor también a la farmacia. Aquí no lo especifican, pero yo creo que esto es un tema que debemos tener presente. Este artículo de artritis reumatoide, pues me gustó, os lo presento porque me gustó el fundamento. Es decir, justifican el estudio en que es verdad que ahora disponemos de los tratamientos biológicos y que, bueno, son tratamientos con una alta eficacia, ¿no?, pero se cuestionan que, debido a su elevado coste, quizás el acceso a ellos es demasiado prematuro, ¿no?, y que habría que evaluar por qué los pacientes no responden bien a los FAMES. Y una de las causas es la adherencia. Y que entonces, utilizando el cuestionario CQR, que es un cuestionario específico de enfermedades reumatológicas y que ahora os detallaré un poco, pues indagan en estas dificultades, en estas barreras a tomarse bien los fármacos modificadores de la enfermedad, porque piensan
que si estos se tomaran mejor, pues la introducción del biológico se podría retrasar, ¿vale? Y esto, pues, a nivel económico y a nivel de sistema sanitario y de sostenibilidad, pues es interesante. Es un estudio realizado en población china, por lo cual uno de los factores de no adherencia o barrera sería la menor renta per cápita mensual, ¿no? Quizás en nuestro ámbito esto no es tan importante porque son tratamientos financiados, pero en China pues va diferente, ¿no? Es lógico, ¿no?, que si toman 3 o más FAMES pues haya menos adherencia, y también la presencia de depresión es una barrera al tratamiento. Como os comentaba, el cuestionario, el CQR, es específico de enfermedad reumatológica, y además es un cuestionario que sirve para identificar barreras y creencias, ¿no? Olvidos, el valor que da el paciente a las instrucciones que le da el médico. Está validado solo con medicación oral, con FAMES, no con biológicos, y es largo, es decir, son 19 ítems y se ha de hacer pues, en la entrevista clínica. Inicialmente, se validó cuando se crea frente a adherencia autorreportada, pero ya en 2003 se validó frente a dispositivos electrónicos. Y marca un punto de corte de paciente adherente y no adherente del 80%. Bien, y en el ámbito del paciente anciano, pues, os he traído 2 artículos. Este es del año pasado, de 2015, y es una revisión de la literatura que hacen entre 2008 y 2014 para recoger factores y barreras de no adherencia, ¿de acuerdo? No correlacionan, ¿no?, estos factores con los niveles, es decir, no la cuantifican la adherencia, ni la correlacionan con las barreras, ni tampoco con el estado clínico del paciente, ¿no? Pero es curioso porque, identifican más de 80 factores, los agrupan un poco siguiendo la clasificación de la OMS, pero el que estadísticamente sale más con mayor significancia es la relación médico-paciente. Y a mí no me sorprendió, pero luego, pensando y reflexionando, pensé, qué razón, ¿no? Porque los abuelitos les gusta mucho que les cuides, que les escuches, ¿no? Y si esa relación médico-paciente no es lo suficientemente buena y no les dedicamos suficiente tiempo, pues ellos no valoran quizás tanto, ¿no?, el tratamiento. Entonces es una barrera a no tomárselo. Y también es curioso porque la intervención que proponen no va dirigida a los pacientes, sino que va dirigida al médico, ¿no? Como extraen como principal factor esta relación médico-paciente, pues diseñan, es un artículo, una revisión que hacen en asiáticos, ¿no? Pues una flor, que os la he puesto aquí para que los médicos se la pongan en la consulta, así como póster, y les recuerde que en cada visita, periódicamente, deben evaluar la adherencia del paciente a los tratamientos, es decir, como medida recordatoria. Este artículo también está en el ámbito del paciente anciano. Utilizan en la entrevista clínica también cuestionarios, el Morinsky y el Adherence Estimator, que es cuantitativo, y uno propio que ellos diseñan, y después hacen una revisión de la literatura, complementan los datos que obtienen con una revisión de la literatura y la opinión de expertos, ¿no? Entonces, lo que pretenden es, por un lado, analizar las barreras a la adherencia en el paciente anciano, y luego comparar las barreras que detectan en el paciente anciano sin deterioro cognitivo frente a las barreras que detectan en los pacientes que sí que tienen un moderado deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, en la población general anciana que ellos estudian, la principal barrera que encuentran son las dificultades de memoria, después la dificultad para abrir los envases, en un 42%, después la preocupación por los efectos secundarios que pueda producir la medicación, y en cuarto lugar, la dificultad para conseguir la medicación, es decir, una barrera más de tipo estructural, ¿no?, de desplazamientos, de ayudas, etc.
Cuando comparan el grupo con deterioro del grupo sin deterioro, el grupo con deterioro cognitivo pues tiene dificultades en recordar los horarios de las tomas y las cantidades que debe tomar, es decir, barreras relacionadas con la falta de memoria. En cambio, el paciente que no tiene este deterioro cognitivo, las principales barreras que se detectan son las dificultades en conseguir la medicación. Y esto en la discusión lo valoran como que, claro, el paciente que no tiene deterioro cognitivo probablemente no tenga un cuidador, si está medianamente bien. Entonces los desplazamientos de forma puntual y periódica pues le pueden costar más que al paciente con cierto deterioro que puede tener esta ayuda. En cuanto al VIH, bueno, si hay alguna patología en la cual pues se ha estudiado la adherencia es el VIH, ¿no? Aquí tampoco no me voy a entrar en detalles porque, bueno, porque se ha estudiado en muchísimos ámbitos, poblaciones, hay muchos cuestionarios específicos de VIH también, algunos validados en nuestro entorno, el SMAC, el SERAT, están validados en España. Se utilizan pues entrevistas online, recuento de medicación, se complementan con los cuestionarios, etcétera, ¿no? Como barreras importantes, las estructurales. De todas maneras, os he de decir que estas barreras dependen, ¿no?, lo que os decía, de la población, del país donde se ha hecho el estudio, porque claro, las características son diferentes, ¿no? Por ejemplo, pues en los países subdesarrollados que son zonas rurales, que tienen que caminar 20 kilómetros para llegar a la consulta del médico y coger la medicación, pues es una barrera estructural, que aquí en nuestro ámbito pues no se da, ¿no?, probablemente, pero entonces la estigmatización también, ¿no?, en los países, pues por ejemplo este estudio hecho en Tailandia, estos 3 estudios son ahora recientes, publicados en 2016, ¿no? Pues hablan, ¿no?, de la estigmatización que supone tener el VIH, el vivir pues en familias muy grandes, cómo escondes la medicación, pues todo esto son barreras, ¿no?, que al paciente le dificultan seguir bien el tratamiento, ¿no? Quizás en nuestro ámbito de país más desarrollado, pues la depresión, el consumo de drogas, sobre todo el abuso de alcohol. El primer artículo de Forget About Forgetting y dice que si, o sea, muchos de los olvidos en el paciente VIH es porque consumen alcohol, entonces simplemente no toman la medicación porque están borrachos, ¿no? Entonces dice, vamos a corregir esta adicción, este comportamiento, y ya solo con eso vamos a mejorar la adherencia, sin hacer ningún tipo de intervención posterior, ¿no? Con lo cual, pues los costes de tratamientos en nuestro ámbito no es una cuestión importante, pero sí igual los asociados a recoger medicación, ¿no? Yo creo que todos nos encontramos con pacientes que te dicen, o por lo menos yo, por ejemplo, que dispensamos mensualmente, que lo que me cuesta el autobús, ¿no?, los desplazamientos. Pero en los países menos desarrollados, pues si la asistencia sanitaria pública no cubre ciertos tratamientos, pues hay gente que no se los puede pagar, ¿no? La complejidad del régimen, los efectos adversos. Y una cosa que destaca este tercer artículo que os pongo de barreras a la medicación es que en VIH, bueno, a lo largo de todos estos años lo que se ha buscado, ¿no?, es simplificar el tratamiento, reducir el número de comprimidos, reducir el número de tomas, porque está claro y se ha objetivado que cuanto más simple sea el tratamiento, mejor será la adherencia. Pero en este último artículo comparan la adherencia entre el combo de una vez al día, el tratamiento de una vez al día, pero de varias pastillas, comprimidos, frente a un tratamiento pues que se tome 2 veces al día. Y entonces, bueno, comparan adherencias y al final concluyen que sí, que es verdad que simplificar el tratamiento ayuda a mejorar la adherencia, pero que no va a servir de mucho si no detectamos que el paciente tenga barreras estructurales, personales y sociales e intervenimos sobre ellas, ¿vale? Es decir, antes hay que intervenir sobre este tipo de barreras y añadir, digamos, la simplificación del tratamiento. Bueno, la fibrosis quística es una patología del ámbito pediátrico que tiene una alta carga farmacológica porque bueno, pues llevan tratamientos con muchos medicamentos y muchas veces complejos, ¿no?
Es verdad que no todos los hospitales tenéis pacientes con fibrosis quística, pero bueno, yo pienso que es interesante y os lo voy a comentar. Aquí los pacientes los agrupan en preadolescentes, menores de 12 años, y adolescentes, bueno, adulto joven, ¿vale? Entonces, es una revisión y recogen todos los artículos que miden adherencia o buscan barreras a la adherencia en el tratamiento antibiótico inhalado. Entonces, las barreras que encuentran es que el paciente adolescente y adulto joven es menos adherente que el preadolescente. Esto puede estar influenciado porque en el preadolescente pues está el padre, ¿no?, que bueno, ayuda a cumplir el tratamiento. La presencia de efectos secundarios, sobre todo el sabor desagradable que queda después de la inhalación o nebulización. También encuentran diferencias en la adherencia por el horario, es decir, el adolescente y el adulto joven es menos adherente por la mañana que por la noche. Y esto es porque simplemente por la mañana has de madrugar más para hacerte la sesión de nebulización, porque no solo nebulizan antibióticos, sino que nebulizan broncodilatadores, mucolíticos, etc. O sea que requieren un tiempo importante y entonces se saltan más las dosis de la mañana. Y también la insatisfacción con los resultados, ¿no? En la fibrosis quística, pues uno de los parámetros que se mide es la función pulmonar. Y entonces, bueno, si tú estás invirtiendo mucho tiempo en los tratamientos, en nebulizar, inhalar, y ves que tu función pulmonar no mejora y que te limita en tu vida diaria, ¿no?, pues pensar que son adolescentes, ¿no?, que quieren hacer una vida lo más normal posible y esto no, o sea, el tratamiento no les da los resultados esperados, pues esto también es una barrera a hacerlo, a cumplir bien, ¿no? Y ya para ir acabando, el paciente crónico, que bueno, esta tarde hay un caso clínico con lo cual se va a ver con mucho más detalle. Este es un artículo que acaban de publicar nuestros compañeros de Sant Pau, no sé si hay alguien aquí de Sant Pau, que bueno, un poco lo que buscan es ver qué perspectivas tiene el paciente en cuanto a la adherencia al tratamiento. Es una entrevista semiestructurada que hacen a pacientes no solo en el ámbito hospitalario, es decir, de la consulta de paciente externo, sino también en atención primaria, en oficina de farmacia y en asociación de pacientes. Y entonces, bueno, encuentran que lo que influye como barreras, ¿no?, a la adherencia serían, por un lado, las creencias del paciente, lo que él piensa de cara, pues si los medicamentos resultan tóxicos o no, si tiene posibilidades de curarse espontáneamente, de su creencia en el uso de terapias alternativas o no. También influye, es una barrera, la experiencia previa del paciente, ¿eh? Es decir, que otra vez sale la relación médico-paciente, ¿no? Si el paciente siente pues que le dedica suficiente tiempo el médico, la actitud del médico, de si le permite tomar decisiones conjuntas o es una relación más paternalista. También experiencias referentes a la enfermedad, ¿no? Qué percepción tiene, cómo encaja el tratamiento en su rutina diaria, qué impacto tiene el tratamiento en su vida familiar y laboral, ¿de acuerdo? Y la complejidad de este, ¿no? Esto también pues influye en la adherencia. Y al final, pues un poco define, ¿no?, al paciente según sus comportamientos, ¿no? Habla de paciente responsable en función de todas estas barreras, ¿no?, y factores que detectan. El paciente responsable sería aquel pues, que es muy proactivo en el manejo de su estado de salud, como puede ser, por ejemplo, un paciente que a la vez sea cuidador, este perfil. El paciente previsor, que es un paciente que es muy activo en su autocuidado para evitar complicaciones futuras, ¿no? Y un ejemplo de este perfil sería pues las mujeres, ¿no?, el sexo femenino. Y luego está el paciente derrotista, ¿no?, que es el paciente que no acepta que está enfermo, que se siente estigmatizado, que no se adapta bien al tratamiento. Bueno, ya para acabar, pues bueno, a modo de conclusión,
La adherencia es multifactorial, las causas de la no adherencia dependen de varios factores, que la identificación de estos factores debe hacerse antes de empezar el tratamiento y durante el tratamiento, que los instrumentos para la identificación han de ser fáciles de aplicar y específicos, por lo tanto hay que identificar muy bien el tipo de paciente que tenemos, identificar de forma individual las barreras de cada paciente va a aumentar el beneficio de las intervenciones. Y yo pienso que los servicios de salud no solo deben proporcionarnos los medios para calcular la adherencia, sino también para evaluar los factores que la influyen. Y eso es todo. Muchas gracias.